Ahí está. Ahí estamos grabando, ya. Pero a ver, revisémoslo, muy cortito. Aprovechamos de ir repasando el texto con eso. En el texto, Franklin intenta fundamentar teóricamente su logoterapia. Sí, ¿cierto? Verdadero. El autor afirma la libertad como un fenómeno puramente empírico, negando su realidad ontológica. Falso, ¿no es cierto? Él, de hecho, en toda la primera parte, cuando se explaya sobre la libertad, él critica esa postura. Las personas que dicen, es cierto que es un fenómeno empírico, de experiencia inmediata, dice él, pero que tenemos que afirmar su realidad ontológica, no solamente quedarnos en lo empírico. O sea, en la experiencia de libertad, en que nosotros podamos sentir algo así como que tenemos libertad, sino que nosotros tenemos que afirmarla como una realidad. ¿Mm? Profe, ¿Sí? que al igual que la ancha, a mí igual me queda la duda en la 1 porque en el texto se plantea que ya, si bien como todas las terapias, había una terapia, o sea, como una teoría que estaba detrás, pero que la logoterapia, a diferencia de esa, se diferenciaba porque se basaba en la filosofía de la vida. Ya. Te da a entender Entonces, que es como más práctica, claro, porque sé que lo podría explicar como a base con una teoría, pero dice, no obstante, es como distinto a los otros, que se basan como en algo distinto. Claro, pero lo distinto es justamente eso. O sea que él afirma una filosofía de la vida. Es decir, por eso que muchas veces se la considera, la logoterapia, como una psicología antropológica. Es decir, tiene una concepción antropológica bien explícita. Muchas veces las otras teorías, critica Frankl, eh, no explicitan sus supuestos. Por ejemplo, acuérdense, Rogers dice, sobre la realidad no nos metamos en ese terreno, dice. Sobre el sentido de la vida, seamos bien prácticos. Yo he visto esto en la terapia. Estos son los signos que muestran que una persona eh, tiene una vida plena, pero no se mete como en filosofar sobre el ser humano. Más bien trata de hacer un abordaje muy pragmático. Pragmático como es el mismo espíritu eh, de Estados Unidos, ¿no es cierto? Esa es la cultura de Rogers. En cambio, Frankl eh, hace una serie de afirmaciones explícitas, teóricas, digamos, sobre lo que es el ser humano y sobre lo que es la vida. Y en particular en este texto, que así se titula además, acuérdense, el texto se llama, el capítulo 1 por lo menos, el libro es Psiquiatría y Existencialismo, pero este capítulo 1 es justamente recuérdenme, a ver, es que se llama los fundamentos filosóficos de la logoterapia. ¿Mm? Fundamentos filosóficos. ¿Se fijan? Entonces, es evidente que lo que está haciendo Frankl es fundamentar teóricamente su logoterapia. ¿Mm? Después, a ver, perdón, el chat acá. Pero es que todo el rato habla desde algo práctico, no desde una teoría. Por eso nos confundimos, creo yo. Ah, puede ser. Puede ser que se confundieron por eso. Después dice la dimensión no ética es equiparable a la dimensión psíquica. Al principio, Frankl distingue claramente la dimensión biológica, la psíquica y la no ética. Por eso sería falso. La no ética tiene que ver con los valores y tiene que ver con la dimensión más bien racional, que no tenemos en común con los animales, que nos distingue de los animales. Profe, ¿Sí? ¿la noética es en contraposición a la psíquica y la somática o es como están como en la misma línea? No, pues, se contradistinguen. O Ya. sea, se diferencian. Son tres niveles distintos.
somático ¿Profe? o biológico, psíquico, no ético. ¿Sí? Lo que pasa es que por definición, yo la busqué porque Ya, quería saber el real significado. Dice acto de percibir intelectualmente una cosa. claro. Entonces, por eso yo confundí esa pregunta. Dije yo, no, pues eso sí. Yo sé que en el texto sale otra cosa, Sí, pero era muy raro porque la definición que busqué por diccionario confirmaba que era como un acto de percibir intelectualmente algo. Y claro. no hace sentido valórico, nunca lo encontré como dentro de las definiciones que fui buscando, que fuera el sentido que le da, porque es un término de Aristóteles. Sí, tiene que ver con el nous, Sí, el nous, el nous. por eso estaba un poco confuso ahí esa pregunta. No es que la pregunta fuera confusa, sino que hay que advertir que el mundo de los valores se percibe a través de la dimensión intelectual. Entonces está bien. Justamente por eso Frankl eh, termina, o sea, por eso que acuña este concepto de noético, que efectivamente Sí, lo viene del usa griego de nous, que es la esencia, el nous es el conocimiento, lo usa entonces porque justamente el mundo de los valores solamente está abierto para quien posee un conocimiento intelectual. perfecto. Mediante el intelecto nosotros percibimos los valores. Entonces, por eso que a veces Por estas eso palabras confundí un que, poco. Mm, a veces estas palabras lo que buscan, o sea, digo estas palabras como acuñar conceptos nuevos, los neologismos, que Freud usa mucho, se mm, usan como para desmarcarse de una corriente o desmarcarse de una tradición, por así decirlo, pero hablar de lo mismo. Entonces, Frankl, bueno, se quiso desmarcar de a lo mejor la filosofía más clásica y acuña este concepto que es como la dimensión noética. Pero finalmente apunta a lo mismo, apunta a esa dimensión racional en virtud de la cual tenemos ciertas funciones distintas de los animales y dentro de ella está abrirnos al mundo de los valores y por lo tanto al mundo del sentido. Por eso que el sentido de la vida descansa sobre esta capacidad que es intelectual y que él la llama dimensión no ética. Después, la voluntad de sentido es análoga a la voluntad de poder, aunque distinta del placer. Falso, ¿no es cierto? Porque la voluntad de sentido es distinta tanto de la voluntad de poder como del placer. La primera parte es falsa, la segunda es verdadera, aunque distinta del placer, pero en su conjunto la afirmación es falsa, porque no es análoga a la voluntad de poder. Hace un esfuerzo por distinguirla de ambas. Acuérdense que dice que la voluntad de poder confunde lo que es un medio para el fin con el fin. O sea, el poder es un medio para el fin. Entonces, el fin del ser humano no es alcanzar el poder o la voluntad de poder. Tampoco es el placer, porque el placer es un efecto. Entonces dice, se confunde en el placer el efecto con el fin. El placer es un efecto concomitante, o sea, que viene de modo concomitante cuando se realiza un fin que es conveniente. Si es conveniente el tacto, el placer. Si es un fin conveniente, si es un acto conveniente al apetito sensitivo, alegría, y si es conveniente a la voluntad, entonces gozo. Pero finalmente, estamos aquí en el placer, tiene que ver con un efecto cuando se realiza bien un acto propio del tacto. Cuando se satisface bien el tacto, tenemos placer. No lo explica de esa manera con el tacto Frankl, pero en el fondo es como dándole la razón. Es cierto, el placer es algo que viene como por añadidura, como efecto, como consecuencia de un acto bien realizado. Cuando se busca por sí mismo, dice Frankl, se frustra. Y dice eso es lo común a muchos problemas, a muchas neurosis sexuales. Muchas neurosis sexuales, el problema que ocurre ahí es que
se busca el placer como un fin por sí mismo. Y cuando eso ocurre, se frustra la misma acción de la sexualidad. Perdón, no estoy tan atento al chat, pero esa es la 3, sí, es la 4, sí, la 4. Después, la voluntad de sentido busca ante todo la realización de un valor extrínseco al sujeto y con un fundamento objetivo. Eso es cierto. Porque lo que defiende permanentemente Frankl es que no sea que transformemos el sentido de la vida, o esta voluntad de sentido, que se vuelque en algo relativo al yo directamente, como la autorrealización. Porque él dice, el sentido siempre es algo que está más allá, es algo extrínseco al sujeto, y tiene un fundamento además objetivo, no es una cosa ilusoria, no es algo que depende solamente de la imaginación, sino que es algo real que está ahí afuera. Por eso tiene un fundamento objetivo, es real, eso quiere decir un fundamento objetivo. Objetivo, acuérdense, es independiente del sujeto. Las cosas que son reales tienen un fundamento independiente del sujeto. Nosotros vemos que una persona percibía algo y nosotros vemos que esa persona en un momento muere y lo que estaba percibiendo sigue estando ahí. Tenemos esa experiencia de que las cosas son independientes del sujeto. O sea, que hay cosas que existen realmente. Y entonces Frankl dice que las cosas que realizan el sentido de la vida tienen que ver con, o es necesario que sean cosas reales. Y junto con que tengan un fundamento objetivo, tienen que ser cosas que están fuera del sujeto, más allá del sujeto, que lo trascienden. Esto lo dice en oposición a valores que son como del sujeto. Por ejemplo, él dice, no sería correcto decir que lo que realiza el sujeto es algo del sujeto. Por ejemplo, desarrollar al máximo las potencialidades del sujeto. ¿Se fijan? Eso es como un ideal, es un valor, pero que está dentro del sujeto. Y no es que sea malo, pero lo que pasa es que esa realización de las potencialidades del sujeto tiene que a su vez depender de la realización de un valor que está más allá del sujeto. Por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en relaciones, por ejemplo, no sé, un desarrollo científico, por ejemplo, un desarrollo artístico. ¿Se fijan? Son sentidos que se realizan o que realizan al sujeto y son sentidos que están como, por así decirlo, fuera del sujeto. Tienen un valor extrínseco al sujeto y con un fundamento objetivo. La sexta pregunta era, Frankl propone como una de las formas de sentido, y esto era textual, era verdadero, el planteamiento que hacemos ante un destino que no podemos cambiar. Era el punto 3 de las maneras como se desarrolla el sentido de la vida. O sea, nosotros tenemos la capacidad de plantearnos frente a alguna circunstancia vital que no podemos cambiar. Nosotros podemos, sí, lo que sí podemos elegir es cómo nos planteamos frente a ese hecho. Y eso es una manera de realizar el sentido. Es una forma de sentido. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Aquí simplemente se nombra y se desarrolla brevemente hacia el final del texto. Y por último, Frankl considera que la logoterapia debe reemplazar a la llamada psicología profunda, ya que considera esta última obsoleta. Y eso era falso, porque al final Frankl toma postura y dice que la la logoterapia busca ser un complemento, no una anulación, un complemento de la psicología profunda. Que él cita a otro autor para decir que se ha llamado la logoterapia como psicología elevada, otros lo han llamado psicología de las alturas. Bien. La 6 era verdadera.
Es el planteamiento ante los hechos. Bien, entonces pasemos a revisar algunos puntos del texto que me parece como importante de comentar. Son los siguientes. Se los pego acá en el chat. Bien, son esos 5 puntos. Perdón, 4 puntos. En primer lugar, yo creo que es muy relevante en la logoterapia, este autor que es Viktor Frankl. Primero, perdón, voy a decir 2 palabras sobre Viktor Frankl, como para situarlo un poco en el contexto. Viktor Frankl es un autor que de algún modo sigue él era un discípulo él siguió la corriente de la psicología individual, o sea, por lo menos ahí, en ese contexto intelectual, él se formó. ¿Ya? Se formó con Rudolf Allers, que es un psicólogo bastante destacado, escribió bastante. Rudolf Allers fue alumno de Freud, pero sobre todo era discípulo de Adler. Entonces Frankl es como un nieto de Adler. Así se escribe, sí. Rudolf, con F, Rudolf, a pesar de que es alemán, vienés también. Perdón, no alemán, es austriaco. Se escribe Rudolf con F. Entonces, Allers empezó, o sea, perdón, fue discípulo de Adler y fue maestro de Frankl. Entonces, por eso Frankl es como un nieto de Freud, una cosa de Adler, perdón. Y por lo tanto muy cercano a todo lo que fue el nacimiento del psicoanálisis, como que en ese contexto, aunque un poco posterior, era más joven, digamos, Frankl. Frankl murió hace relativamente poco tiempo, no sé si murió el 2000, 98, por ahí. En esos años más o menos murió Frankl. Escribió bastante, bueno, pero él fue formando finalmente su propia escuela, su propia teoría, que es la logoterapia. Su libro más famoso lo deben haber leído, se llama El hombre en busca del sentido, que, claro, se suele considerar que es fruto de su experiencia en el campo de concentración, porque en la Segunda Guerra Mundial, Frankl, junto a la comunidad judía en general, sufrió mucho, como ustedes saben, y sufrieron el Holocausto, y bueno, Frankl fue parte de eso, estuvo en un campo de concentración, y fruto de su experiencia ahí, él se dio cuenta que, o por lo menos esto es lo que se suele considerar, después voy a decir una cosa sobre eso, pero suele considerar que fruto de esa experiencia, Frankl descubrió que había personas que sobrevivían a la experiencia del campo de concentración y otros que no. Y él se lo atribuyó principalmente, la supervivencia o no en el campo de concentración, al sentido de la vida que tenían las personas. O sea, si es que las personas alcanzaban y tenían un propósito y un sentido para vivir, solían sobrevivir. En realidad, todo lo que Frankl desarrolló sobre el sentido de la vida es previo al campo de concentración. Por lo tanto, podríamos decir con propiedad que la experiencia del campo de concentración no hizo más que corroborar o confirmar lo que de alguna manera ya estaba en los planteamientos de Frankl. Pero bueno, por la experiencia vivida en el campo de concentración, le dio obviamente mucho peso, mucho respaldo a su teoría, y lo lanzó, digamos, a la fama.
Frankl fue muy conocido porque hay autores que son más conocidos después de su muerte. Frankl fue muy conocido en vida. ¿Fue previo o posterior a quién? Lo que había escrito la teoría, que me perdí si fue como previo a lo del campo de concentración. Fue previo. Ah, ya. Entonces, por eso el campo de concentración lo que hizo fue corroborar, confirmar su teoría. Bueno, entonces, se fijan que es una teoría que se centra en el sentido de la vida, se centra en el propósito consciente que las personas tienen para vivir, y de alguna manera por eso Frankl toda la realidad psicológica la integra desde la conciencia, desde esta dimensión noética. Por eso que debemos pasar a comentar el primer punto, que es el rescate de este plano noético, de los valores, del sentido. Y por lo tanto también de todo lo que está en esa dimensión, y dentro de ello principalmente la libertad y la responsabilidad, que es el último punto, hacer una distinción entre ambos temas, la libertad y la responsabilidad, pero se fijan que rescata eso. O sea, el ser humano es un ser responsable, un ser que tiene que ser capaz de enfrentar la vida, darle un sentido extrínseco, un sentido que esté más allá del sujeto, y que de alguna manera la salud psíquica se alcanza en la medida en que las personas son capaces de encontrar y realizar ese sentido. Son dos movimientos, encontrarlo y realizarlo. Entonces, bueno, un autor que rescata bastante elementos, podríamos decir, del sentido común, o sea, de lo que cotidianamente las personas hablan y refieren sobre la vida. Normalmente en la vida se habla sobre la libertad, los valores, la responsabilidad, las decisiones, todo eso que es del plano más bien humano en cuanto tal, o racional, o en palabras de Franklin, del plano noético. En ese sentido, es un autor que da un cierto paso respecto a los autores que veníamos desarrollando. O sea, en relación a Rogers, por ejemplo, Frankl se pronuncia sobre los planos del ser humano. Acuérdense que en Rogers, incluso en Adler, todavía está un poco, no desarrollan explícitamente una teoría sobre los planos del ser humano. En cambio, Frankl, de alguna manera, advierte que hay una distinción entre lo noético, psíquico y somático. Luego, desde esta dimensión noética, Frankl desarrolla el concepto de voluntad de sentido, que es un concepto original de él, que le permite explicar después es como la raíz tendencial de lo que posteriormente será la acción del sentido. ¿Se acuerdan que es como, es casi una potencia? ¿Se fijan como la noción acto-potencia? Como el acto de recordar tiene una potencia a la base que es la memoria, o el acto de imaginar tiene una potencia que es la imaginación. La voluntad de sentido sería como la potencia a la base del acto que es realizar un sentido. Digo es casi porque no es que Frankl hable de que existe una potencia que sea la voluntad de sentido. La potencia no deja de ser la voluntad misma. Pero él acuña este concepto que es original, que es la voluntad de sentido, que le permite explicar que posteriormente después los seres humanos se enfoquen en un sentido en la vida. Y esta voluntad de sentido es el principal motor de la vida, a diferencia a lo mejor de lo que decía Freud, que es el placer, de lo que quizás pudo haber dicho Adler respecto a la superioridad, a la perfección, finalmente el poder, esta voluntad de poder. Él dice, no, aquí el tema de la vida es el sentido de la vida. Y encuentra como un concepto específico el sentido de la vida, la voluntad de sentido.
O sea, lo que el ser humano apetece es el fin, busca el fin. El poder es un medio para el fin, lo que decía antes, ¿no es cierto? El poder es un medio para el fin. El placer es un efecto del fin. Por lo tanto, ni la voluntad de poder, ni la voluntad de placer, podríamos decir, o el placer, la búsqueda del placer, logran explicar suficientemente lo que moviliza al ser humano. Porque no es que lo movilice de por sí el poder es un medio para el fin. Lo que lo moviliza, dice Frankl, es el sentido, la realización de un sentido. Esto estamos en el punto 2, la voluntad de sentido. Nombra directamente el fin. Porque claro, nombra directamente el fin en contraposición al placer y en contraposición a la voluntad de poder, que confunden medio con fin en el caso del poder y fin con efecto del fin en el caso del placer. En tercer lugar, el sentido que realiza es algo excéntrico, algo que está fuera del sujeto, como decíamos antes. Y esto es importante porque uno lo puede vincular con la trascendencia, lo puede vincular también con la donación, con la amistad, aunque no es precisamente eso lo que está diciendo Frankl, es cierto lo que él dice. O sea, pareciera cierto, porque cuando el ser humano pone el fin o el sentido, digamos, pero que el sentido nombra el fin, acuérdense, pone el sentido o el fin en el yo, flecta sobre sí mismo, refleja sobre sí mismo, lo vuelca sobre sí mismo. Y se acuerdan lo que también tenía este movimiento, lo que es flectarse sobre sí mismo, era el egoísmo. El egoísmo tiene ese acto, en el fondo, es como poner al yo en primer lugar y aislarlo del resto. Bueno, y eso es como, casi como lo que uno le dice a los niños, ¿no es cierto?, el cuento del gigante egoísta, ¿no es cierto? Lo esencial del gigante egoísta es que se flecta sobre sí mismo y ¿qué es lo relevante? Que queda aislado, queda desmembrado, queda como desvinculado del organismo de vinculaciones. ¿Mm? Porque finalmente es incapaz de realizar un acto que lo trascienda. Y es lo que dice en el fondo Frankl. ¿Mm? O sea que el sentido tiene que realizarse fuera del sujeto. Si lo realiza dentro, o si lo pone como dentro el sentido, como quien diría, no sé, el mismo ejemplo que pone Frankl es quien busca o quien pone como sentido de su vida desarrollar al máximo sus potencialidades, eso va a frustrar el sentido de la vida. Va a frustrar el mismo objetivo de desarrollar al máximo las potencialidades. El desarrollo máximo de las potencialidades opera cuando la persona es capaz de percibir un sentido que es extrínseco. En cambio, el que anhela el poder, el que anhela el placer, juntémoslo con psicopatología y malmoral, el que anhela poseer, el que anhela fama, digamos, cualquier persona que pone como fin de su vida algo que es del yo, y lo pone como fin último, lo que ocurre es que se frustra ese objetivo de desarrollar el sentido de la vida. Se frustra la felicidad. Aquí yo estoy mezclando, adviértanlo, me estoy mezclando Frankl con psicología interna de la persona. Es importante eso, porque no es que Frankl ocupe todos estos conceptos de psicopatología y malmoral. Frankl dice lo que dice el texto. Yo estoy tratando de explicarlo y explicitarlo un poquito más algunos temas. O sea, creo que este concepto de que el fin es excéntrico, está fuera, eso significa excéntrico, no es egocéntrico, es excéntrico, se le puede sacar mucho partido. Se le puede sacar mucho partido.
porque permite mostrar que el sentido no es algo que uno puede poner dentro. Si lo pone dentro se frustra. Eso lo dice Frankl. Podemos vincularlo con todos los vicios. Cada uno de los vicios es poner dentro un determinado fin, pero que es como del yo, ¿se fijan? Porque la posesión, ya, de acuerdo, es de bienes materiales, pero al final yo quiero poseer bienes materiales para mí. No es para finalmente poder aportar en algo o que de alguna manera hacerle bien a una persona o a una determinada realidad, a un proyecto que me trasciende, que estás más allá del yo, más allá de lo que el yo quiere, para sí mismo, digo. Luego, y por último, tenemos la relación entre libertad y responsabilidad. Entonces, vamos uniéndolo. Desde este plano no ético se engendra una voluntad de sentido. El sentido nombra directamente el fin. El sentido es excéntrico. Ese fin que se busca es algo que está fuera del sujeto, que tiene que trascenderlo. Y por último, esto nos pone, cuando uno la confrontación, dice Franklin, por el sentido, porque una cosa es como una voluntad de sentido, que es como una raíz. Otra cosa es que el sujeto tiene que confrontarse con el sentido y que de alguna manera tiene que ir tomando decisiones. Entonces, el ser humano es libre de decidir. Cuando tiene que decidir, de libertad se transforma en responsabilidad. Cuando tiene que hacerse cargo de su vida, cuando tiene que usar la libertad. Entonces, la Profe, responsabilidad... ¿puede repetir la idea que va Perfecto. muy rápido? Ya, lo repito. Es sencilla la idea en todo caso, es que el uso de la libertad es la responsabilidad. Cuando el ser humano tiene que pasar de estar abierto por su voluntad de sentido a las innumerables cosas de la vida, se llama libertad. Esta voluntad de sentido abierta, cuando tiene que empezar a decidir, y por eso que Frankl habla de la confrontación del sentido, cuando tiene que confrontarse al sentido y decir, a todos nos ha pasado eso, en algún momento, sobre todo en la adolescencia empieza a pasar con mucha fuerza, 15 años, imagínense, uno empieza a ser consciente frente al mundo, frente al mundo en su dimensión social, económica, política, filosófica, qué sé yo, uno empieza como a ser consciente del mundo, de los valores y empieza a tomar opciones, se empieza a confrontar con el mundo. Eso es lo que Frankl habla de la confrontación del sentido. Y esta confrontación del sentido es lo que Frankl lo entiende a partir de la responsabilidad. O sea, la libertad se transforma en responsabilidad cuando empiezo a usar de ella. Cuando digo, quiero esto o quiero esto otro. Cuando empiezo a decidir. Cuando empiezo, por eso digo, a usar la libertad. Acuérdense que la libertad es la voluntad en cuanto que elige. Entonces, cuando la libertad empieza a elegir, cuando por medio de la libertad se empieza a elegir, de la libertad se transforma en responsabilidad, que es un concepto muy importante para Frankl. Hay una anécdota, y voy terminando con esto, que Frankl lo llevaron en una visita a Estados Unidos, a Nueva York, lo llevaron a pasear bueno, yo no he estado nunca allá, pero hay parece que un paseo muy común que es en barquito ver la Estatua de la Libertad. Entonces, cuando le mostraron la Estatua de la Libertad, Frankl se quedó pensando y dijo que, ya no me acuerdo bien cómo era la anécdota, era un poquito más sabrosa, ya, pero lo que me acuerdo en ese momento dice Frankl que echaba de menos que al lado de la Estatua de la Libertad hubieran hecho la Estatua de la Responsabilidad, porque la libertad sin la responsabilidad no se entiende. Se necesitan mutuamente, libertad y responsabilidad. Profe, no pude anotar el punto 3, el sentido es excéntrico.
Vanessa, el tercero es somático. Dimensión somática o biológica. El punto 3, el sentido es excéntrico. Chuta, no sé qué es lo que no puedo anotar, porque lo expliqué. Va a estar la grabación de la clase. Ya estamos como encima de la hora, pero bueno. Ah, bueno, ahí Danitza generosamente puso todos sus apuntes. A ver, algo que no fuera del sujeto, algo que está fuera del sujeto se puede vincular con la trascendencia, donación, amistad, aunque no es precisamente lo que dice Franklin. Bien. Cuando el ser humano pone el sentido del fin sobre el yo, lo vuelca sobre sí mismo. El egoísmo tiene ese acto. Perfecto. No, está bien. Ya no lo leí entero, pero va bien. Así que bueno, se fijan, ya estamos entrando en sintonía con Franklin. Aquí hay unas primeras claves como para entender la teoría de Franklin. Seguiremos desarrollándola en las siguientes clases con otros textos, que también en general Franklin escribe bastante de manera transparente, de manera bastante clara. Así es que espero que lo sigan disfrutando. Ya les mandaré los textos hoy día mismo por si alguien quiere revisarlo, pero tendremos ocasión para leerlos como lo hemos venido haciendo en la clase, o sea, antes de la videoconferencia. No tienen por qué leerlo en la semana. Así que espero que estén muy bien, cuídense harto. Quisiera preguntarles cómo están, pero bueno, a lo mejor no es el lugar para que cada uno cuente de cómo lo está pasando en esta situación difícil, pero los que estén en una situación más complicada les mando mucho ánimo. Ya superaremos esto y volveremos a vernos en las clases. Así que esperanza, ánimo, vamos, se puede. Yo creo que en algún momento, espero que en el corto plazo, y aparentemente debiera ser así por la experiencia de otros países, en el corto plazo deberíamos empezar en la curva hacia abajo. Así que ánimo, cuídense mucho y nos estamos viendo, ¿ya? Sí, tengo súper presentes las recorrecciones, así que me penan, las tengo ahí dando vuelta. Lo que pasa es que estoy con mucho trabajo. Así que bueno, ánimo, cuídense, chao.